como sabéis, es una charla en el marco de trabajar el tema del control social, las cárceles, el sistema penitenciario. Y bueno, gracias a Fernando, un alumno de Sociología Política, del grado de Sociología, pues vamos a contar con dos invitados muy especiales para reflexionar y trabajar esa idea del control, de las cárceles, las formas de control moderno. La idea que tenemos, Fernando va a hacer una presentación de esta charla, de este conversatorio, vamos a llevarlo a un conversatorio. Va a hacer la presentación de la charla y de nuestros invitados, y la idea es que tengamos tiempo para debatir, para comentar, para hacerles preguntas a nuestros invitados con total libertad de lo que queráis saber, de lo que nos cuenten, ¿no? Y bueno, yo soy Ángeles Diez, la profesora de Sociología Política. Estáis todos los que no sois alumnos, pues muy agradecidos de que nos acompañéis, ¿no?, en esta conversación. Y sin más, le doy la palabra a Fernando, que haga la presentación del acto. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Y gracias también a ella, porque precisamente ella me ha impulsado, ¿no?, a llevar a cabo esta charla, y ella ha contactado con Elena, ¿no?, que contamos con ella aquí hoy. Y gracias a todo el mundo que ha venido, tanto gente de clase como gente de fuera, ¿no? Bueno, quisiera comentar un poquito, enmarcar, presentar a los ponentes. Y para ello, pues, me permitiréis que lea un poco. Es sorprendente observar como en una carrera como es la de Sociología, el tema de las cárceles, las disciplinas, el sistema penitenciario, el sistema carcelario, en general es apenas abordado. Como sabréis, por el contrario, pasamos largas horas estudiando y tratando de desentrañar un poco qué caracteriza a las sociedades y a sus instituciones. Entre esas instituciones, pues, el Estado, la familia, la Iglesia, el mercado incluso, pero, y corregidme si me equivoco, el tema de las cárceles, si es tratado, es muy de pasada, un par de autores, por no hablar del tema de la policía, del tema del ejército, etc. No obstante, desde mi punto de vista, la cárcel y el sistema disciplinario que la cárcel encarna, que atraviesa nuestras sociedades, debe ser considerado como uno de los ejes fundamentales de las sociedades modernas. Esta idea se definió en mi cabeza cuando asistí por primera vez a una charla de Javier, aquí presente, al que reitero el agradecimiento. Él ha sido presidiario durante gran parte de su vida, además de participante y fundador de asociaciones de defensa de los derechos y apoyo mutuo entre presos, autor, analista y conocedor en profundidad del tema del sistema penitenciario. Pensé que era una buena idea que se acercase a la universidad para volcar un poco su historia de vida y su conocimiento de primera mano en las aulas. Y creo que esto es ya importante en general, no solo para el tema de las cárceles, sino para a la hora de abordar realidades sociales en general. Del mismo modo, está ahí disponible su libro, Un resquicio para levantarse. También hay un ejemplar del libro de Anchi aquí también presente, por si os interesa, que espero que sí, supongo que sí. Cuando se lo comenté a Ángeles, le pareció una buena idea. Estábamos en octubre, si no recuerdo mal, con todo el revuelo que se formó tras la sentencia del procés, como sabréis, lucha en las calles, organización de los movimientos políticos de corte contestatario y, como contrapartida, una fuerte represión, detenciones, heridos, desinformación, etc. Ella me propuso contactar con Elena, a la que también pues aprovecho para dar las gracias por venir. Ella es activista, parte de Madres contra la Represión, madre de Alfo, que, como sabréis, es un compañero de los movimientos sociales que actualmente se encuentra en prisión y que se ha convertido, ¿no? ¿Sigue en prisión? Sí, está cumpliendo condena. Está cumpliendo condena todavía, y bueno, que se ha convertido en referente para la lucha. He tenido el placer de coincidir en algunos espacios con Madres contra la Represión, y cierto es que su trabajo es enormemente reconocido. Todos y todas, supongo, conoceréis la Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana. A través de este tipo de iniciativas, la represión estrecha el cerco en torno a las gentes que se encuentran disconformes con el sistema. Se requiere, por lo tanto, también, desde mi punto de vista, conocer experiencias de primera mano de cómo el Estado, pues, utiliza la presión policial y la prisión como elementos para ahogar estos movimientos. Como decía Ángeles, pues el objetivo un poco de este coloquio es
pues que todos comentemos, todos hablemos con los ponentes y expresemos nuestras ideas. ¿Voy bien? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prisión? Desde mi punto de vista, también un punto de vista puramente académico, basándome en la lectura de Vigilar y Castigar, de Foucault, que bueno, pues supongo que todos habréis oído hablar de Foucault, debemos poner el foco en la prisión por varios motivos. En primer lugar, considero que es una institución central y de referencia para todo un sistema disciplinario tremendamente injusto, en el que la presupuesta legalidad universal, si alguna vez existió, queda eclipsada por el establecimiento de relaciones de poder abiertamente coercitivas, disciplinarias, cuyo objetivo en último término es extraer de las personas a las que atenaza el máximo de utilidad, a la vez que eliminar toda potencialidad de plantar cara al sistema. En segundo lugar, la prisión, en relación un poco a estas ideas, es una institución que se expande. El modelo de la prisión viene abarcando desde la modernidad todo un conjunto de instituciones y espacios, haciendo del modelo disciplinario el modelo de funcionamiento normal, poco a poco, de las sociedades. Las disciplinas y sus instituciones, que van desde la escuela hasta la prisión, pasando por el CIE o el centro de primera acogida hasta el psiquiátrico, tienen como objetivo volver a la gente útil y dócil. En tercer lugar, considero que es bien necesario tener en cuenta esta idea. La prisión debe contemplarse como uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista. La sociedad de la disciplina y la vigilancia cumple con determinadas funciones y genera determinados efectos. El sistema carcelario que nos atraviesa busca la ruptura de las multiplicidades humanas, del grupo, de la multitud y, en definitiva, de las comunidades. Nos convierte, apoyándose en distintas instituciones, modelos, técnicas, tecnologías, en individuos, en casos concretos, observables, cognoscibles, sobre los que se puede intervenir y a los que se puede castigar a fin de encauzar el comportamiento. Del mismo modo, contribuye a que confundamos lo normal con lo legal, la normalidad con la legalidad, transformando al juez en psiquiatra, en trabajador social, en criminólogo, etc. Conduce también, y ya casi acabando, a las gentes desde la desviación de la norma, de lo que se considera la norma y la normalidad, hacia la infracción de la ley y la delincuencia, que, desde mi punto de vista, crea y además instrumentaliza para asegurar el orden y las correctas funcionalidades. Por último, la prisión de puertas para adentro es un mecanismo que persigue la división total de las gentes que la habitan. Busca crear individuos categorizables, maleables y temibles. En la prisión, en el CIE, en el psiquiátrico, en el centro de primera acogida, donde en cualquier lugar en la que se apliquen esquemas disciplinarios, se vive en un régimen de asimetría entre el que condena y castiga y entre el condenado y castigado. Es de dominio público que en las cárceles se cometen abusos. Desde mi punto de vista, debemos enfocarnos más en considerar la prisión en sí misma como un lugar de sobrepoder y de incongruencias. Además, y ya por concluir, la cárcel es también un lugar que mata. Mata de sobredosis, mata haciendo que la gente prefiera acabar con su vida, mata por la violencia y por la desigualdad que genera en último término. Y bueno, quisiera aprovechar para recordar a los 8 compañeros presos que murieron la semana pasada bajo la custodia del Estado español en distintas prisiones. Y bueno, para recordar también en definitiva a los 162 que han muerto en condiciones similares este último año. Y bueno, ya una vez acabada esta presentación, porque no se me ha extendido mucho, damos paso a ella. Muchas gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber contado, ¿no?, con nosotros y haber contado conmigo. Querer escuchar nuestro testimonio de primera mano, eso también nos dignifica a nosotros. Y bueno, me ha gustado mucho la presentación que has hecho y sobre todo cómo has enfocado lo que significa la cárcel, lo que es la cárcel en nuestro sistema, en el sistema capitalista, las democracias neoliberales y específicamente en el régimen español. Que bueno, me voy a presentar, bueno, ya me ha presentado, soy Elena, soy una mujer trabajadora de Vallecas, tengo 55 años,
Y bueno, vengo de una familia implicada en las luchas sociales y en los movimientos sociales desde siempre, porque bueno, hemos tenido gente que migra de los pueblos, del campo a la ciudad, que son mis padres, abuelos, y bueno, un barrio donde lo hemos construido, pues eso, desde el barro, hemos ido construyéndonos todo desde la nada. Yo, para situaros en contexto, no quería extenderme en explicar el caso de Alfon, porque creo que hoy venimos aquí más a hablar de lo que significa la cárcel, lo que significa la cárcel para una persona o para las personas presas y represaliadas. Pero bueno, para situaros en contexto, Alfon, ya hablando de él, pues un joven vallecano, antifascista, muy implicado en la afición ultra antifascista de Bucaneros, de ideología marxista-leninista, bueno, un chaval pues eso, con inquietudes políticas, sociales, y luchador por la justicia social desde muy pequeño, muy joven. Sobre todo hay algo que le adelantó en su vida, que fue el asesinato de su amigo Carlos Palomino, ¿no?, cuando tenía 16 años. Entonces, en el contexto de huelga general, como os decía, en el año 2012, como sabéis, hubo una huelga general europea, creo que no hemos tenido otra desde entonces. Hubo una huelga general europea y entonces, como sabéis, hubo una respuesta represiva por parte del Estado español bastante contundente, de detenidos, de gente detenida, de gente encausada. Bueno, en esa misma noche hubo un total de 156 detenidos y detenidas. Bueno, ese mismo día, una de las esto lo han practicado siempre, y sobre todo en el Estado español, previo a que suceda la manifestación, los piquetes, se ponga en marcha toda la huelga. Ellos ya tienen sus listas negras de gente que llevan investigando hace tiempo extrajudicialmente, porque eso no es legal en un Estado de Derecho. Bueno, vosotros sabéis casi más que yo de estas cosas ya, porque las estudiáis. Y bueno, pues como esto es una opinión personal, como la policía es bastante vaga y va a lo seguro, pues suele tirar de esas listas para ir detener gente. Esto ya pasaba en los 1 de mayo, en el franquismo, iban a las casas de los sindicalistas, los detenían, los metían en la cárcel para que ni pudieran salir, ¿no? Bueno, pues Alfonso, cuando va a salir de casa para incorporarse al piquete, ya hay 3 policías secretas en la puerta y se lo llevan. Como muchos casos, durante estos años de movimientos sociales y de protesta social, sobre todo desde el año, pues eso, 2010, 2011, que surge pues eso, toda la protesta social, y con el 15M y todas las huelgas y no sé qué. Pues, como os digo, la mayoría de la gente a la que te detienen, y seguro que aquí alguno habéis pasado por la experiencia o tenéis la experiencia de algún amigo o alguna amiga, son víctimas de montajes policiales. Directamente los atestados policiales son atentado contra la autoridad, lesiones y desórdenes públicos. Vamos, que si tuviésemos lesionados a todos los policías que salen en los atestados policiales, qué bien, no tendríamos policías, todos lesionados. Pero entonces, como os digo, os estaba haciendo referencia a cómo ellos retuercen la ley y montan la condena. Y entonces, pues en el caso de Alfonso, pues yo ya esto ya lo puedo hablar, he tenido que tener cuidado previo al juicio, cuando estaba en la cárcel, pero ahora ya me da igual todo, ya lo digo todo. A Alfonso le acusan cuando le detiene la policía, ya la policía coge una bolsa, no sé si habéis participado en piquetes, en huelgas generales, pero normalmente, claro, las ruedas con las que hacemos las barricadas y con las que no las llevamos en casa, ni en una mochila, las tenemos escondidas días previos en un sitio para sacarlo ese día, cuando empieza la huelga general. Entonces sacan de los matorrales una bolsa y le dicen que es suyo. Alfonso le dice: sabéis que no es mío, o sea,
es evidente, ¿no? Y le dicen, ya, pero esto te lo vas a comer tú. O sea, os quiero decir, ya el día que se lo llevaron en un muro humano para llevárselo preso, otra vez le volvieron a repetir los policías, Alfons, sabemos que no llevabas nada, pero como no quisiste cantar, os digo, en todo el rollo, el lío este de montaje, cuando dicen no quisiste cantar, es que según la ley antiterrorista, que es la que utilizan, una de las que utilizan, aparte del Código Penal en general, toda la reforma que hicieron en 2015, la yihadista, bueno, la ley Mordaza, la ley antiterrorista, ya con la yihadista ha empeorado todavía la cosa, porque ya no hace falta, bueno, todo su empeño era que Alfonso dijese 2 nombres más de personas a las que pertenecía ese material que ellos le enseñaron para hacer banda terrorista. Era muy interesante decir que en Vallecas había una banda organizada terrorista para justificar toda la represión a toda la protesta social y todos los movimientos sociales. Son expertos y no solo tienen que aplicar modelos que han practicado mucho, por ejemplo, en Euskal Herria. Son expertos en practicar modelos de represión para que no avance la protesta social, ¿no? Entonces, como os digo, ya se lo llevan a comisaría y bueno, como os digo, el supuesto explosivo, lo normal es que si hay un explosivo llames a los TEDAS, ¿no? Pero no, se lo llevan en una bolsa entre las piernas con Alfonso lo he posado atrás en el coche, ¿no? Llegan a la comisaría, allí está todo el lío de todos los detenidos, bueno, él estuvo todo el día, pero luego empezaron a llegar una manifestación bastante potente en Madrid, que se encargaron de que no nos enterásemos bien de lo potente que había sido los medios, pero solo para sacar, para criminalizar. Y bueno, pues todos esos, como os digo, en Madrid solo fueron creo 54 o 56 detenidos y detenidas, pues como siempre, 48 horas, de 48 a 72 horas, declarar ante el juez y en este caso, pues de todas las personas que salieron encausadas, pendientes de juicio, y pues en este caso a Alfonso deciden, está en ese momento de delegada de gobierno Cristina Cifuentes, que está bastante enfadada con Bucaneros. Esto os lo cuento para que veáis el ADN vengativo, o sea que no estamos hablando ni de justicia, ni de derecho. Aquí estamos hablando Entonces, no sé si estuvisteis o lo conoceréis en Rodea al Congreso, que hubo un 25S, un 25 de septiembre, pues claro, aquello fue flipante. Bueno, de hecho, han juzgado, vamos, que han juzgado hace poco a gente. Se cabrea muchísimo la señora porque al domingo siguiente Bucaneros, que siempre utiliza la grada como altavoz para reivindicar y para la protesta social, sacando pancartas que ya no puede porque también ya se le ha prohibido por la ley del fútbol y la ley Mordaza, saca una pancarta que dice 1.500 policías rodeando el Congreso y su marido en busca y captura, Cifuentes. Porque su marido estaba en busca y captura por defraude a Hacienda, de sus empresas y, bueno, ya sabéis que os voy a contar de los corruptos del PP, ¿no? Y bueno, pues ya pasa preventiva y ahí es donde ya empieza mi primera experiencia de cárcel, porque hasta ahora estoy hablando de experiencia política, que no me sorprende demasiado porque vengo de una familia implicada políticamente, ideológicamente. Sé que a la gente, a la disidencia política, a la gente que se organiza, que se le hacen montajes, la llevan a la cárcel. O sea, para mí no es algo que sí que me sorprende, porque empiezas a decir, joder, en el año 2012 todavía seguimos, pues sí, seguimos igual y peor. O sea, ahora mismo. Y entonces ya empieza la experiencia de la cárcel. No tengo ni puñetera idea, claro. Sé que la gente, cuando está organizada políticamente, en la disidencia o en organizaciones extraparlamentarias, va a la cárcel, o independentistas, o anarquistas, o marxistas, leninistas. Eso sí, esa información sí la tengo y la conozco, pero no tengo la información porque ya entro en ese agujero negro del que nunca nadie habla, del que nunca nadie te ha hablado, ni de nunca nadie te ha dicho cómo funciona, nada más que te enteras cuando te toca. Que yo me acuerdo siempre en un bis que mi hijo me lo soltó así y fue eso como que te dan una patadita en la espinilla
y te dice, sí, tú ahora estás muy preocupada por la cárcel, ¿no? Y muy indignada de cómo tratan a los presos y lo que se hace. Dice, pero antes de que yo entrase aquí no te había oído hablar de la cárcel nunca. Y dije, la colleja, nena. Claro, o sea, ¿cómo consiguen que sea algo que está ahí y que ya de los niños desde pequeños dicen, ahí van los malos, ahí están, ahí es donde se meten a los malos, ¿sabes? O sea, pero bueno. Y ya pues empieza ya todo el periplo de eso. Primero vas a preventiva, ya ahí son medidas de excepción, pero que en este país se utilizan así generalmente, porque ¿cómo le dijeron? Por alarma social, algo que ya no estaba ni tipificado en el Código Penal, eso era de la época de Franco. Recurre el abogado, ¿qué pasa? En la cárcel no hay tiempos para contestar a las cosas, o sea, si les da la gana te contestan, si no, no te contestan, o te contestan lo que le contestaron a Alfonso en el segundo recurso al abogado, por pertenecer a movimientos islámicos peligrosos, ¿sabes? Y decimos que han hecho un copia-pega de la ley yihadista y le suda las narices, así el abogado se tiene que entretener otra vez en decir, ¿pero qué dices? ¿Pero otro recurso? Y así ellos van alargando el tiempo y manteniéndote, ¿no? Otra de las experiencias que conozco y que vivo, yo me creo que me van a tratar bien cuando llamo por teléfono, que me van a contestar. El familiar del preso a gritos y a colgarte y no darte información. Otra sorpresa que me llevo es cuando lleva 3 días sin llamar, bueno, ya sabéis, luego la incomunicación de los primeros días, el ingreso, pero bueno, las llamadas que son 5 minutos, 8 llamadas a la semana o 10, bueno, pues 3 días sin llamar en preventiva. Javier Baeza, el párroco de la San Carlos de Borromeo, le pido que vaya, porque tú no puedes ir, claro, tienes que ir de domingo a domingo y además si vas no te va a hacer ni puñetero caso nadie, o sea, no... le pido que vaya a ver qué pasa y cuando llega me dice, otra en la frente, como decía hace un momento, me dice que no me ha llamado porque está en régimen FIES. Y contestación mía, ¿qué es eso? Qué vergüenza. No, de verdad, todavía siento vergüenza cuando lo pienso. O sea, y ya pues me lo explica. Lo que es el régimen FIES es un régimen especial de aislamiento y de incomunicación. Bueno, hay veces que hay aislamiento, en el caso de Alfonso no había aislamiento, le mantenían por lo menos el grado y estaba en módulo, o sea que no era de lo peor, él ya os contará lo peor que está aquí. Y bueno, ahí vas conociendo otra, ¿sabes? Y vas... Bueno, al final sale de preventiva, conseguimos que salga de preventiva con los recursos. Todo esto cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta gente, cosa que no tienen muchos presos y presas ahí dentro, ¿sabes? Capacidad para poder pagar a un abogado, y es así, teniendo gente, teniendo familia, teniendo abogados, teniendo dinero, y es complicado. Imaginaros que la mayoría de la población carcelaria es población pobre. Ahora mismo muchísima población migrante en estos últimos años y es que no tienen ni... O sea, que te meten en preventiva y que te lo comes y que no te va a defender nadie, que no vas a salir de allí y que no sabes, que es lo peor que puede pasar, que no sabes ni qué va a pasar contigo, ni cuándo va a ser el juicio, ni... Bueno. 2 años en preventiva, en esa condición, hasta que le condenan a uno puede estar 2 años. Eso es, que es una... En preventiva, en condición de preventiva. Tortura, o sea, una situación que, claro, todavía no te han condenado o no te han condenado o no han decidido nada. Y tú veme apuntando eso, veme apuntando porque si no, yo me... Si queréis para organizar que puedan preguntar que me apunte, ellos y todo eso, tú veme apuntando. Y los FIES, cuando lo ha mencionado, ¿sabéis lo que es? Los FIES es un régimen especial que existe, bueno, yo creo que con Franco existía ya, pero en el año 78 el director de prisiones que había, García Valdés, para reprimir a los presos de Coppel era la coordinadora de presos en lucha, que se organizaron los presos sociales porque habían amnistiado a los presos políticos y ellos querían que les amnistiaran igualmente, claro.
Entonces quemaron prisiones, se cortaron las venas, etc. Y entonces García Valdés lo que hizo para reprimirles, les aplicó el régimen de observación de conducta. Pero al año siguiente este director que había fue el que hizo el borrador de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que entra en vigor el año siguiente. En el 79 entra en vigor la ley orgánica y esta contempla el régimen cerrado. Entonces, dentro de ese régimen se va escondiendo el régimen de observación de conducta que aplica García Valdés antes de que existiese la ley, que es totalmente ilegal. Y va cabalgando a través de los años, que le cambian de nombre régimen especial, ahora FIES, que es fichero de interno de especial seguimiento. Consiste en privarte de todos los derechos. En esto que llaman FIES ahora hay 5 apartados y lo hay, como ha dicho, sin aislamiento, pero a un preso que intenta fugarse o reivindica sus derechos secuestrando a los carceleros, lógicamente le tienen como a mí 12 años en una celda, pero bueno, que siga ella luego. Pero eso es el régimen especial, sigue existiendo, o sea, es lo mismo. O sea, el FIES que ha dicho existe desde siempre, para que veamos que si nos portamos mal nos reprimen. Y la cárcel está dentro de la cárcel, o sea, dentro de la cárcel, si tú te portas mal, te sales de la normativa que ellos te imponen, te meten en otra cárcel y además la exponen para meter miedo. Venga, ya me callo. Sí, si os parece, Elena, por favor. más y luego le damos la palabra. Sí, es que yo por eso es que él sabe mucho más de la cárcel que... Bueno, la cárcel sabe más de mí. Eso es. Que yo a la cárcel. Pues yo, bueno, eso ya os he introducido ahí un poco, pero que me voy a dar los 5 minutos para las conclusiones, ¿no? A las que yo he llegado con la experiencia que he vivido. Alfonso ahora está en libertad condicional, ya está, simplemente tiene que ir a firmar de vez en cuando, pero bueno, sigue cumpliendo condena. Está ya trabajando como educador social y de la carrera que ha estudiado en la cárcel, que bueno, que eso es lo que les salva a los presos que pueden hacerlo, porque no lo pueden hacer todos los presos y las presas tampoco, estudiar. Para mí, desde luego, las cárceles son centros de exterminio, porque así lo veo, porque la cárcel lo que pretende es destruir a la persona, la cárcel lo que pretende es robarle su identidad, la cárcel lo que pretende es anular a la persona, es un sistema perverso y cruel que muchos se pueden salvar, pero hay mucha gente que no se salva de esa perversión, esa tortura y esa crueldad, y elige incluso suicidarse o bueno, le genera un trastorno mental que le puede quedar de por vida, ¿no? Y otras muchas enfermedades físicas y mentales. Como decía, ese es su objetivo, sobre todo, anular a la persona y bueno, algunos se salvan, como te digo, porque a lo mejor tienen el espejo por ese cristal cada semana, cuando va la familia y los amigos, hay unos seres ahí que le recuerdan o le están diciendo con su presencia: resiste, hazlo por mí aunque sea, resiste, ¿sabes? Porque tú cuando estás ahí detrás del cristal es que sientes que estás haciendo ese papel, que vas todo, o sea, y te pones tus mejores galas, finges tu mejor sonrisa y el preso o la presa hace igual, o sea, se pone y es un momento de resistencia, y pero que no todo el mundo, o sea, hay mucha población, como os digo, ahora sobre todo migrante, que ni siquiera va nadie a visitarles. La cárcel es como es la crueldad afuera. Si no hay dinero, pues imagínate, si no tienes peculios, si no tienes paquetes, es un sitio donde se proporciona droga y se proporciona, incluso se obliga muchas veces a tomar medicaciones dilas tú las pastillas, que te las sabes. Bueno, pues benzodiazepinas y medicación psiquiátrica, sin necesitarla, pues al final acabas tomándola de una u otra manera, o una u otra, o medicación psiquiátrica o alguna benzodiazepina, porque cuando te arrancan de tu hábitat y te meten a la cárcel,
te cachean, te meten 3 días en observación médica, dicen que viene un médico, una TS a verte y te hacen 4 o 5 preguntas, entre ellas te ofrecen un tranquilizante y por ahí empiezan. Normalmente en una situación así casi todos aceptamos ese tranquilizante porque nos han desconectado de lo que teníamos, de nuestra vida natural, de ir, venir. Y llega un momento en el cual te dan pastillas mañana, tarde, noche y madrugada. Pero si quieres que empiezo porque Fernando ha apuntado bien y ha hablado de lo que son las instituciones totales. Bueno, así las denomina Erving Hoffman, no sé si la habréis leído. Bueno, pues son instituciones totales porque se apoderan de uno totalmente, no te dejan que gestionen nada. La cárcel o un psiquiátrico, un hospital, lo que hace es cosificarte, te convierte en una cosa, te convierte en un preso y dejas de ser una persona. Tú con las herramientas que te manejabas aquí fuera, en este lado, no te valen para nada. Tienes que aprender a manejarte ahí dentro, adoptar pues, las medidas que adopta un preso, tener un cuchillo para defenderte de no solamente el poder de dominación que ejercen los guardias, sino los kies, que son los presos que se creen superiores a otros y abusan de los más débiles. La cárcel, el objetivo, lo que nos dicen que persigue, que es rehabilitar y reinsertar y todas estas mierdas, es una gran mentira. Desde el año 79, que he dicho antes, que entró en vigor la Ley Orgánica General Penitenciaria, estamos viendo cómo el sistema penitenciario no funciona, o sea, no funciona, no rehabilita a nadie, o sea, ¿hablo más alto? Venga, me voy a poner de pie. Perdón, de verdad. Que no rehabilita a nadie. El sistema penitenciario, que dicen que ese es el fin que persigue, ¿no? El fin que persigue la institución penitenciaria, la rehabilitación y reinserción social del interno, que no cometa delitos contra nadie, ni contra sí mismo, etcétera, etcétera. Es una gran mentira. Dicen que hay equipos técnicos de tratamiento que hacen un seguimiento individualizado. No, son carceleros igualmente, lo único que van de paisano, no llevan el traje de carcelero azul y gris, bueno, ahora amarillo, se han cambiado la camisa, creo. Pero son carceleros porque al fin y al cabo están los equipos de tratamiento que se componen de educadores, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Deberían de hacer ese seguimiento que la Ley Orgánica General Penitenciaria que tenemos es la más aperturista de Europa. O sea, si la aplicaran de verdad sería genial, pero no tienen ni puñetera. No, si tienen idea, saben lo que hacen. A los pobres y a los rebeldes les reprimen. Bueno, sí, no existen los equipos de tratamiento por ejemplo, para dar un permiso a una persona, te tendrían que estar haciendo un seguimiento todos los componentes de ese equipo, pero tú no conoces a nadie y un día se te presenta a lo mejor un trabajador social o una trabajadora o una psicóloga o un psicólogo y en 5 minutos te dice, mañana pasas por junta para salir de permiso, a ver, pim, toma 4 notas, te hace 4 preguntas tontas, no te conoce de nada, ni tú, a él. Y esa persona va a ser la que lleve un informe que se invente, que se lo pinte bonito o feo, a la junta de tratamiento, al resto de componentes y determinen si tú sales o no sales. Lógicamente, tienes que recurrir al juez de vigilancia, que esta figura no existía y en el año 65 ponen la figura de juez de vigilancia, que este juzgado se supone que iba a ser el garante de los derechos de los presos. Si a mí un carcelero me contradice, me pone un parte, una sanción, me sanciona y es mentira porque me está acusando de algo falso, yo puedo recurrir al juez de vigilancia y arbitra de alguna manera y defiende los derechos de los presos, pero eso no es verdad, porque los juzgados de vigilancia están en connivencia con las direcciones de los centros carcelarios, entonces es muy difícil dar con un juez que sea aperturista. Bueno, yo conocí a Manola Carmena, que fue la que más artículo 60 aplicó, o tenemos a Beltrán, que es el presidente de la Sala Quinta, que es un señor aperturista y que, bueno, considera a las personas como tal. Pero lo que persigue la institución es anularte, si no te puede devolver a la sociedad para que tú les sirvas a su economía, les tienes que servir a su economía, si no acaban destruyéndote. Y cuando sales de la cárcel, cuando te echan, te escupen de la cárcel,
evidentemente has estado tu vida congelada. En mi caso me han tenido 28 años, de esos 28 años, 12 años en celda de castigo con 1 hora de patio. Y lógicamente congelan tu vida. Tú sales, te escupen a este lado, con una mano adelante y otra atrás, no tienen ni puñetera idea de manejarte. O sea, no tienen ni puñetera idea eso de que rehabilitan y reinsertan y que... Eso es una gran tontería, es una gran mentira. ¿Cuál es el presupuesto anual de un preso? 30.000 pavos. 30.000 pavos por preso anual, fijaos, son 30.000 pavos, pero si yo participo del programa de mantenimiento con metadona, se incrementa a 38.000. Y normalmente acaban ofertando metadona que no la necesita. La metadona es una sustancia que tiene la misma estructura molecular que la morfina, que la heroína, más o menos. Y se supone que se utiliza para desenganchar a una persona que está enganchada a la heroína, a la morfina o cualquier otra sustancia. Y entra presa y utilizan esa sustancia temporalmente. Te hacen un decalaje, que dicen técnicamente un rebaje de esa sustancia hasta que no toman nada. Pero yo tengo compañeros que llevan 15 años tomando metadona en la cárcel. ¿Por qué? Porque son 8.000 pavos más. Entonces, ¿quién trafica? Ellos. Ahora han puesto perros para detectar a los familiares y cuando vienen de permiso los presos y tal, a que no pasan ese filtro los carceleros. ¿Por qué no lo pasan? Porque la gran mayoría de la droga en las cárceles, que hay más que fuera, entra por los carceleros. Claro que entran los vis-a-vis y claro que entra cuando un preso sale de permiso y se mete alguna chinilla para fumarse un porro o alguna otra sustancia, claro que sí, pero las grandes cantidades siguen entrando porque la institución quiere. ¿Os parece un segundito? Como Elena nos ha contado un poco sí, la experiencia de cómo se controla los movimientos sociales a través no solo de la legislación, sino cómo detrás de la ley lo que existen son relaciones de poder en donde los agentes, digamos, de la ley, ¿no?, en sus distintas escalas, tienen una función que cumplir encubierta, que es precisamente de control social, ¿no? Y nos ha contado un poco la experiencia de Alfón, de su hijo y la suya, ¿no?, como madre en las cárceles. Ahora le vamos a pedir a Javier que nos cuente, porque muchos no le conocéis, que cuente esa otra parte, que es esa represión social, ese control social a gente que en un primer momento no tiene una implicación política o no ha tenido una implicación política. ¿Cuál es tu experiencia de vida? Es decir, ¿cómo entras en la cárcel? Para que un poco te conozcamos todos. No te entiendo Sí, muy bien la pregunta. Entrar no entro, me meten, no, yo no entro. Pues eso, que nos cuentes cómo te meten en la cárcel, o sea, cómo empieza todo el proceso. Tengo el libro ahí. Ajá. Me meten preso con 18 años porque atraco un banco. Atraco un banco, me condenan a 6 años y 10 meses. Estoy en silla de ruedas porque hace 14 años me dieron 2 tiros en un BBVA por la espalda, a bocajarro, yo iba a desarmar, me dieron 2 tiros. Me meten a cumplir una condena de 6 años y 10 meses. Pero ¿qué ocurre? Yo empiezo a reivindicar derechos ya no penitenciarios, sino humanos, y tengo un enfrentamiento constante con los guardias, sanciones, me fugo varias veces, se lo cuento, 3 veces me he fugado de una cárcel, de otra, de furgón. Y luego creo una asociación, fundamos una asociación de presos que consiste en apoderarnos de los carceleros, secuestrarles con cuchillos y llamar a los medios de comunicación, a las autoridades competentes para hablar con ellos, negociar y que nos den nuestros derechos. Normalmente nos asaltaban las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación invisibilizaban todo. Ocurrió que con APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que fue la que fundamos, nos decapitaron cuando un preso decapitó a otro en un ajuste de cuentas, cuando hablaba antes de que hay 2 poderes de dominación, el aislamiento que te aplican los guardias, los castigos y demás, y los CRIE, los presos que se creen superiores y abusan de los más débiles, uno era uno de los débiles y otro uno de los abusones. Y al cabo de los años se vieron en Puerto Santa María y uno le decapitó a otro. Y se dio la circunstancia que había una persona de APRE que le tenían con medicación psiquiátrica, hizo una tabla reivindicativa, aprovechó la coyuntura y uno fue con el cuchillo y con la cabeza de Languita y el otro fue con la tabla reivindicativa firmada con el nombre de APRE, que era nuestra asociación. Entonces nos decapitaron porque mintieron los medios, dijeron que los presos de APRE decapitan a sus compañeros, juegan al fútbol con las cabezas, barbaridades, hasta Aníbal Lecter nos llamaban. O sea, lo que cogieron fue intoxicarlo todo
para ocultar esta parte de la historia penitenciaria donde ha habido una represión y sigue habiéndola. Antes era la tortura roja y ahora es la tortura blanca. ¿Por qué roja antes y ahora blanca? Antes te veía con la cara rota, ahora no, ahora psicológicamente te rompen. Esa es la tortura blanca. Con el aislamiento, y hoy en día en el aislamiento ya no se quejan los presos porque como le dan de todo quiero decir, tienen televisión, antes no teníamos nada, estábamos en las celdas yermas, te dejaban un libro, 2 libros a la semana como mucho y ya está, pero como ahora tienen de todo no se quejan, están a gusto, hacen que estén así, que pidan pastillas, o sea, es un gran negocio, es una industria la cárcel. Es verdad que han existido sistemas punitivos que no han sido con el castigo de cárcel en el siglo XVII y funcionaban, pero hoy en día es impensable porque hay muchísimas empresas, las cárceles aquí en España son privadas, aunque parezca que no, si no lo son, el peculio de los presos lo lleva el Banco Santander, la construcción de las cárceles la ACS, Florentino Pérez, si quieres un producto del economato es del Corte Inglés, en fin, lo tienen todo acaparado. ¿Para qué es la cárcel? Para reprimir al pobre y al rebelde, porque realmente todo ese cuento que cuenta, como decía al principio, de que reinserta y rehabilita y te devuelve a la sociedad, es una gran mentira, destruyen a cualquier ser humano. Y me extiendo, ¿cómo voy de tiempo? Sí, si os parece, vamos a hacer como rondas de preguntas para qué cosas... Preguntar. Y así vamos interactuando. Mejor, ¿vale? es más divertido. No, yo me quedo un poco escuchándole, ¿ves? Yo cuando me dijeron que venía con él, digo, es que bien lo explica, pero es que lo ha vivido en sus carnes. Sí, levantad la mano y vamos dando la palabra, ¿vale? A ver, adelante. No, yo la única conclusión al hablar del tema, en este caso un preso por motivos de disidencia y por política, pues que sí, que está claro que vivo en el Reino de España, no hay democracia, no hay una justicia justa, ni igualitaria, ni equitativa para nada, ni independiente. En el Reino de España no hay libertad de expresión y en el Reino de España se castiga y se persigue, no hay derechos humanos, no se respetan los derechos humanos y como jóvenes que sois y gente interesada en la lucha social y en la política, pues ardua tarea tenéis en el Reino de España. O sea, que vais a sufrir represión, pero que se puede resistir dentro de la cárcel. Entonces, ya sé que suena muy duro cuando digo esto, pero uno de los brazos fundamentales de la lucha social, es la solidaridad. Y la solidaridad es un gran tesoro que tenemos, que es el que nos hace resistir y continuar en la lucha. Así que no os olvidéis de ser solidarios y solidarias, que sé que lo seréis, pero tampoco dejéis de luchar por miedo. Sin miedo. Bueno, voy a hacer de moderadora y animar un poquito la conversación. Entonces, vamos a dar la palabra a... Sí que os voy a decir que habléis alto, sí. Porque como no... he pedido un micrófono inalámbrico, pero resulta que se queda sin pilas. Bueno, ya sabéis las condiciones de esta facultad, ¿no? Que es una institución también precaria. Entonces, hablad lo más alto que podáis, ¿no? Tanto vosotros como ellos, ¿vale? Vale, yo solo quería preguntar un poco si podrías mostrarnos así qué tipo de economía se genera en la cárcel, tanto como los carceleros que venden, como todo eso que dices de que hay productos del Corte Inglés, el economato. ¿Sabes a lo mejor que ahora mismo las cárceles a quién pertenecen en último término económico? No sé, como economías que tú hayas visto que pertenecen a las instituciones. Si os parece, vamos a dar otra palabra, hacemos varias palabras y contestamos, ¿vale? Cristina. Yo quería comentar que una cuestión ya que tenemos como un caso de un preso político y un caso de un preso social que luego... Político igual. Como plantear el debate de
estrategias de lucha, si creéis que es legítimo hacer esa división entre presos políticos y presos sociales, o si quizá eso como que oculta realmente la defensa de los presos sociales también como en última instancia presos políticos, y tanto que son reprimidos en base a una herramienta de clase que es la cárcel. Y también quería poner sobre la mesa el debate del mítico lema que surge en las cuestiones de presos políticos, sobre todo de sectores más anarquistas, que es lo de ni víctimas ni culpables, ¿no? Como si realmente creemos que debemos encauzar las denuncias frente a los montajes policiales, o al fin y al cabo legitimar el hecho de que pues, exista una respuesta violenta y organizada frente al sistema. Vale, contestamos y luego... ¿A quién contesto? A quien quieras, ánimo. A ver, antes lo he dicho, las cárceles, la economía que generan son de las instituciones, pero de la institución penitenciaria, pero la institución penitenciaria tiene muchas empresas trabajando para ellas. Si tú te metes en internet vas a encontrar todas las empresas que están trabajando para la institución penitenciaria, y el dinero que generan evidentemente es para ellos. Para los presos no hay nada, para los presos que no. Si un preso no tiene peculio, eso de que tiene televisión es mentira, porque se la tiene que comprar. Es una gran mentira. Hay presos que no tienen dinero, no tienen familia. Con esto paso a contestar a tu compañera la diferencia, entre comillas, entre presos políticos y presos sociales, que hace visibilizar la película esa 200 no sé cuántos, llama, celda no sé qué, 200 y pico. Eso es una gran mentira. Jamás ha habido una división entre presos. Yo con mis compañeros de Garapo, de ETA, o sea, de cualquier compañero ha sido un compañero. ¿Ha habido una diferencia importante? Sí, claro, que cuando mis compañeros de Garapo, de ETA reivindicaban, ellos dependían de una dirección y reivindicaban para ellos. Y cuando los presos sociales reivindicábamos para todos. ¿Me entiendes? No mirábamos nuestro ombligo. Esa era otra diferencia. Un preso social lo pasa quizá peor que un preso político, porque un preso político está asistido por su dirección, por su familia, por lo que yo he vivido por 34 penales y durante 28 años que me han tenido. He podido comprobar que realmente un preso social puede estar sin comunicar años porque no tiene familia, no tiene a nadie. Un preso político jamás le he visto quedarse sin comunicar y sin recibir un peculio. Creo que así ha quedado contestado más o menos. Si no, tenéis el libro que ahí lo explico todo detalladamente. La otra diferencia que veo, claro, que el Estado utiliza la violencia es monopolio, ¿no? Y legítima del Estado, y además es la más cruel y la más de todas las violencias. Pero lo que sí que he visto, claro, como él dice, en la cárcel, en los módulos están mezclados, y en las celdas de aislamientos, tanto personas que han entrado por temas de conciencia o por política o por pertenencia a organizaciones que se han ilegalizado, o por acciones y tal, y luego están las otras personas que por sus condiciones sociales y personales pues han tenido que buscarse la vida como mejor han podido, que es a lo que te lleva este sistema, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una diferencia. Alfonso me contaba a mí muchas veces cómo a compañeros en el patio les tenía que quitar la culpabilidad, porque ellos asumen el rol de soy un ladrón, soy una mala persona, he jodido la vida a mi mujer, he arruinado la vida a mi familia, y le tenía que explicar, no, tú vienes de donde vienes, te has visto abocado a hacer lo que haces, y a partir de ahora eres un expropiador. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, te lo voy a explicar, ¿no? Y entonces Alfonso nos lo decía muchas veces, dice, es que son los mejores revolucionarios que habría si tomaran conciencia de que están teniendo actitudes de rebelarse contra el sistema. O sea, en el momento en que comprendiesen eso, y mira, él lo dice, fíjate las luchas que han sido capaces. Y la violencia, si es necesaria, sí. Si eso no, es. Evidentemente, vamos a ver, violencia es la que ejerce el sistema con las personas que tiene presas, ¿vale? Esa es la violencia que abusa no solamente de las personas presas, sino de su entorno familiar, que desnudan a los familiares integralmente. A mi madre me la han desnudado para ir a comunicar vis a vis. O sea, eso es violencia. El que un ser humano se defienda de esa violencia, yo creo que es lícito. Yo no quiero violencia, evidentemente. Yo quiero estar tranquilo, pero si me perturban un día y otro,
como un ser humano que soy, reacciono, nada más. Pero yo no quiero ningún tipo de violencia. Con lo que decía antes, jamás he tenido ninguna movida con mis compañeros de políticos, presos políticos. La institución sí ha intentado enfrentarlo. Sí. O sea, lo ha intentado una y otra vez. Yo incluso a un periodista del ABC, a la Milibia, tuve que mandar un recado que le dieran una colleja porque en un atentado que hubo en Sevilla, que murieron unas personas, él quiso achuchar a presos sociales que eran chavalillos, que bueno, los quiso achuchar contra los presos políticos y tuvo que mandar un recado para que le dieran una colleja y se dejase de barbaridades. Pero esto es la misma institución, lo intenta provocar esas situaciones. Realmente los presos de ETA van a su rollo y no se meten con nadie, o lo de cualquier otro grupo. Y no, la película esa es una gran farsa para hacer visibilizar la penita del funcionario, del carcelero. No, los carceleros son malos o peores, no los hay malos y buenos, no. En el momento que yo acepto un arma como policía para matar a alguien, o una porra o una llave para encerrar a un ser humano, no debo ser muy bueno. Que den otro sistema, que el sistema con castigo, no, una persona que necesita ayuda, no hay que castigarla, hay que ayudarla. Vuelva a ser metido otra vez en la cárcel, porque tiene que ser un negocio, al final el propio negocio le interesa que la gente rotando en el sistema. Y por eso, ¿qué papel ves tú que la cárcel tiene en eso? O sea, cuando se leen los periódicos sobre la cárcel americana, se ve como que hay un proceso de fábrica de gente dentro de los propósitos, y si en España pasa por eso. Claro, yo te dibujo un patio. Mira, te voy a dejar un patio de vida normal, quiere decir segundo grado. La cárcel te clasifican primero, segundo y tercer grado, ¿vale? El primer grado es el más jodido, te tienen hasta 23 horas encerrado todo el día y saliendo solo al patio. En segundo grado puedes estar con 100 presos más en un patio. En tercer grado puedes salir a la calle a currar, a trabajar y dormir en la cárcel. ¿Qué me habías preguntado? Sí, que siempre es Javi, igual que en América, que es un negocio. Ah, no, y yo te voy a dibujar la cárcel. Mira, en la cárcel amanece, pasa el recuento de por la mañana, abren a los presos y estamos frotándonos las manos a ver si reparten la medicación porque vienen las benzodiazepinas, ¿vale? Eso después del desayuno. Justo después te dan el desayuno y el reparto de medicación inmediatamente. Una vez el reparto de medicación, todo el mundo frotándose las manos porque va a venir el reparto de metadona. Eso a las 11 de la mañana. A las 12 ves en el patio al 90% de los presos tirados, literalmente, con unos pedos institucionales, nunca mejor dicho, o en la sala de televisión con la televisión sonando con un ruido que no se está viendo nada y todos dormidos, con unos pedos institucionales. Lógicamente, esas personas no reciben ningún tratamiento de ningún equipo ni de nadie, como nos cuentan, que es un cuento de padecimiento. Cuando cumplen sus condenas, les escupen y, lógicamente, es como la pesadilla que se muerde la cola, salen y ¿dónde van? Al entorno del hotel que venían. Si yo me drogaba, voy a drogarme. Si yo voy a hacer... Y vuelven a la cárcel. Claro que es un negocio. Ellos lo potencian para que siga funcionando, claro. Si no te tratarían y te ayudarían, evidentemente. Y yo quería añadir una cosa más. Pensad, como decía Fernando al principio, en las instituciones. Las instituciones en un sistema capitalista donde el objetivo de todo el sistema es generar y reproducirse a sí mismo, la acumulación económica, todas las instituciones al final acaban estando subordinadas a ese mismo objetivo que es el objetivo del capital, el objetivo de acumulación económica. Entonces, las cárceles, pero no hay que irse tan lejos a las cárceles. Cuando pensamos en esta universidad como institución, nos damos cuenta de que vuestros carnés universitarios, un detalle, ¿quién está detrás de ese carné universitario que tenéis? ¿Quién es quién? El Banco de Santander. Las nóminas de los profesores, las nóminas nuestras, aunque no tengamos cuenta en el Banco de Santander, vienen a través del Banco de Santander. La cafetería está deslocalizada, externalizada, los servicios de limpieza, todo está al servicio de, en este caso también el Florentino. El Florentino controla los servicios de limpieza de la universidad más grande, pública y presencial de este país, que es nuestra universidad, la Universidad Complutense. Así que pensad que al final, en una lógica que es la lógica del capitalismo, que siempre estamos ahí, es una lógica, por un lado,
de acumulación económica. Y en ese proceso, todas las ramificaciones, toda la burocracia se pone al servicio. Y el siguiente correlato, ¿no?, de este proceso es el proceso de cosificación. Lo que nos están contando los compañeros es que hay un proceso de cosificación que es el trabajo de esa institución. Esta institución no está creada, las cárceles en el capitalismo no están creadas para rehabilitar, para reintegrar, para reinsertar, que es ese discurso, ¿no?, de los trabajadores sociales que oyen, ¿no?, y los sociólogos. No tiene nada que ver con eso, es un proceso, como bien nos están contando y describiendo, de cosificación, de convertirnos en cosas si no te pueden disciplinar. Por un lado, someterte, es decir, que seas dócil, que atiendas, y por otro lado, si no lo consiguen, que te conviertan en un objeto, para que no molestes, para que no incordies, ¿no? Y salvando las distancias, algo de eso está en ese proceso que estamos sufriendo de liberalización de nuestra universidad, en el que cada vez más lo que estudiamos, lo que estudiáis, tiene muy poco que ver con la realidad, tiene que ver con ese mundo imaginario, ¿no?, que nos cuentan. Que nos ¿no? cuentan, Todos esos efectivamente, relatos nos así es. Esa cosificación. Entonces, por un lado que tengamos esa visión global, no parcelada, no son las cárceles, son las instituciones en general. Sí, estoy de acuerdo que son las instituciones en general. Y claro, por otro lado, la otra parte que os comentaba Elena, ¿no?, de la resistencia. ¿Cómo se genera la resistencia? Que yo creo que es lo más importante. Uno de los elementos claves es tratar de conectar lo que está desconectado. Eso es. Nosotros aquí estamos en una universidad y recién nos estamos enterando de qué es lo que pasa en las cárceles. Elena se enteró porque su hijo lo metió en la cárcel. Nosotros, veis qué grupito tan pequeño somos, nos estamos enterando de, hombre, pero cómo funcionan las cárceles, ¿no? Si no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no?, de lo que estaba dentro. Bueno, pues uno de los objetivos que podríamos plantearnos también, ¿no?, como seres que queremos cambiar esta relación, es empezar a establecer esas conexiones. Lo que me pasa a mí, lo que pasa en esta institución, tiene que ver con lo que le pasa a Javier y le pasa a Elena o a Alfón, ¿no? Entonces, bueno, perdonad este inciso. Había una palabra aquí y luego... ¿vale? Yo quería preguntar, a raíz de lo que habéis comentado, que comparto muchas de las opiniones que habéis dicho con el régimen penitenciario y cómo se trata a los presos y dentro, ¿cuál sería vuestro punto de vista para una alternativa a esas prisiones? Si pensáis en una reforma legislativa o simplemente que no hubiese cárceles, porque yo con casos como el de Alfón, en el que comparto que sí que fue una condena injusta, yo lo que quiero pensar es, pensamos lo mismo de la manada, de violadores y pederastas, si no merecen tampoco un encarcelamiento. O sea, mi pregunta es, ¿qué opináis? ¿Debería haber cárceles? ¿Debería haber otro sistema? ¿Reformar la legislación que tenemos? Pues yo voy a contestar, que voy a acabar enseguida, porque lo tengo muy poco pensado este tema, por eso quiero que tú te alargues. Yo de verdad que eso lo tengo poco pensado y poco planteado. Fíjate si me quedo corta, que con que se respeten los derechos humanos de los presos y las presas, y me da igual por lo que hayan entrado ahí. Son seres humanos. No, es que te lo digo así, o sea, bastante es, yo lo que digo siempre, bastante es que te están privando de tu libertad y de estar con los tuyos, con tu gente, en tu sitio, bastante es, por supuesto, las condenas, el Código Penal es brutal en este país, además aplica el derecho del enemigo, bueno, pero ya he llegado a un punto, tú fíjate, que dentro de lo establecido, que consiguiésemos con lucha, tanto dentro de allí como fuera, de la gente de fuera, que se respeten los derechos, incluso los que tienen ellos escritos. Es que no respetan ni lo que tienen escrito. ¿Sabes? Los derechos humanos y lo que tienen escrito. Y no me alargo más, porque para mí es un tema que todavía no he elaborado mucho, pero hoy seguro que sí. No creo que no me voy a alargar, lo voy a intentar. Yo soy más abolicionista, soy un abolicionista y realmente odio las cárceles. Llevo en la cárcel desde que tenía 18 años, voy a cumplir 54 y no termino hasta el 2033. Las odio, o sea, así como los presos. Claro, se debe pensar un sistema, se debe de crear una lluvia de ideas y pensar un sistema que realmente ayude a quien lo necesita. Es verdad también que todos acabamos diciendo, ¿qué hacemos con pederastas, pedófilos, violadores? ¿Y con estos qué hacemos? ¿Asesinos en serie o no en serie? Me da igual.
claro, evidentemente algo hay que hacer. Yo creo que os corresponde, y no es delegar la responsabilidad en vosotros, os corresponde a los jóvenes pensar algo nuevo, porque ¿qué es un delito? Primeramente, pensemos qué es un delito, quién lo determina, por qué te criminalizan por cualquier cosa. No, hombre, una persona que roba un cacho pan porque tiene hambre o parecido, no tiene por qué ir a la cárcel. Hay casos en la cárcel alucinantes de personas por robar nada apenas. Es algo terrible. Entonces, las cárceles no valen. Cuando una sociedad no funciona, porque hay componentes que no funcionan, hay que mirar cómo reparar esos componentes sin recurrir a la violencia, porque al fin y al cabo la cárcel es violencia, es castigo, es aislamiento, es... Claro, entonces hay que mirar y pensar una manera que sea efectiva realmente, porque como decía antes, desde el año 79 que existe la Ley Orgánica esta General Penitenciaria, yo no he visto que la cárcel rehabilite ni un edificio, o sea, no rehabilita nada la institución, ninguna institución. Las instituciones están para eso, para, como decía Ángeles, cosificarnos, hacer de nosotros pues cosas. Efectivamente, que logran adoctrinarnos y cosificarnos o manipular nuestras cabezas y servimos para alimentar su capital, genial. Que no, nos destruyen y que venga otro, claro. Entonces, no es un sistema que sea ni humano ni nada, ni derechos humanos ni nada. La cárcel es un castigo. A una persona que necesita ayuda hay que ayudarla, no hay que castigarla. Yo creo que es así de sencillo. Y no llamar delito a cualquier cosa. Es el país donde más presos habemos ahora mismo, somos creo que en la actualidad 51.000, sí, 51.000. Y el menor índice de delitos existe aquí en España, es con el menor índice de delitos. ¿A qué le quieren llamar delito a esta gente? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? Eso que nos lo expliquen, que no se hagan con nuestras vidas desde que nacemos y nos jodan la vida porque ellos quieran. O sea, porque si yo no me dan la posibilidad de tener un trabajo y cojo de allá donde sobra para ponerlo donde falta, ¿qué delito estoy cometiendo? Creo que estoy actuando de manera humana y normal. Perdona, Javi, y la vara de medir, dependiendo de si el preso viene de la clase dominante... No, pero vamos a ver, los presos, los ricos no están en la cárcel, no. Yo he conocido a Mario Conde, os voy a contar una anécdota, estábamos en Alcalá Meco. Y él, mis compañeros, yo tenía la suerte de estar castigado en aislamiento y me tenían en una celda a mí solo, pero a mis compañeros les tenían masificados en celdas individuales, pusieron literas y les tenían de 2 en 2. Bueno, pues este señor, Mario Conde, estaba en el módulo de ingresos, tenía su celda para él solo y la celda colindante era su despacho. Entonces, luego el Ruiz Mateos nos compró televisiones a todos porque tenía miedo el tío, como si le fuéramos a hacer algo. ¿Sabe? Pero vivía de puta madre, o sea, no estaban nunca en el módulo, siempre estaban en el locutorio jueces, nunca estaban en el módulo donde tenían que estar, ni en si tenían que estar en ingresos, no estaban, nunca estaban. ¿Dónde estaban? Pues no pagan cárcel. El Urdangañán o como se llame, ya está en la calle. No, las cárceles son para los pobres y para los rebeldes. Yo soy hijo de obrero y os voy a decir, me meten preso por atracar un banco a consecuencia de que en los años 80 inundan de heroína y de droga este país y a todos los niños. Yo empecé con 12 años a pincharme, acabamos enganchados a la heroína y la cocaína y por eso robé bancos para la vena, para quitarme la vida a mí mismo. O sea, yo no robaba bancos para hacerme millonario. Y era un niño, ¿qué conciencia voy a tener yo con 12 años, con 13 años? Y con 18 me meten preso y me tienen preso todavía reprimiéndome. Soy muy malos, son gente muy mala, ¿no? Sí, vamos a dar la palabra. Hay 3 palabras, ¿no? Ya no. Pues entonces damos la palabra yo por hacer un apunte respecto a la pregunta que ha preguntado, que yo creo que es el gran melón, ¿no? Que siempre sale en estos espacios. Además, yo creo que también se te preguntarían en aquella época, en aquella charla. Y se apuntó, ¿te acuerdas que vino una trabajadora social, socióloga llamada Ana, que ella lo que hizo fue sacarnos las estadísticas, ¿no? Y se veía que el 90%, un porcentaje altísimo de la gente que estaba en la cárcel realmente no está por estos delitos, está, como ha dicho Javier, porque eran pobres y estaban enganchados, ¿no? En su gran mayoría. Yo creo, y
y el libro que yo he leído cierra un poco con esta reflexión, que la cárcel, en último término, bueno, pues él considera que debe caer. Yo aún no tengo muy clara la idea, me pasa con Elena, que en último término desaparecerá o permanecerá. Pero lo que se nos ha colado, que es todo el sistema de instituciones disciplinarias en el que estamos insertos, a lo mejor llega un día en que no necesitan de la cárcel para producir los efectos que efectivamente producen, ¿no? Se cierra así un poco la reflexión de vigilar y castigar, con esa gran pregunta y ese gran problema. Bueno, yo quería, porque me estoy acordando de un preso que vino hace unos cuantos años aquí a una social, a la asociación que tenemos los anarquistas. Y un preso anarquista estuvo como 40 años en la cárcel, Gabriel, se llama, también por robar. Pombo da Silva. Sí, estuvo acá. Y entonces como que se centró un poco su experiencia, su charla. Habla un poquito más alto que yo, del oído ando muy mal. A posteriori. Mira, en un registro para levantarse está pues desde los 7 años, a los 16 me había fugado 17 veces del reformatorio, con 18 me cogen y hasta el año 2009. Y ahora estoy escribiendo y después de la cárcel, ¿qué? Si te lo cuento, no me lo vas a comprar, ¿no? Pues, ¿qué análisis hago, hija mía? Pues que te escupen literalmente. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Jesús Cabañas, un compañero, hace poco salió de pagar una condena de 25 años. Es un chico que no tiene padres, no tiene familia, y recurrió a mí. Como hacen muchos otros compañeros, me llaman, Javi, a ver si me puedes echar un cable y tal. Bueno, ha estado durmiendo en albergues, se ha estado el chaval buscándose la vida, al final le mandé a Promar ahí a Vallecas, a ver si le dejaban un hueco, lo consiguió un trabajo, le fueron a robar el móvil por lo visto y al defenderlo está preso porque le acusan de intento de homicidio. Un pobre hombre, porque le veis, y es un pobre hombre. Es un pobre hombre, ¿sabes? Porque no ha roto un plato. Sí, ha robado porque también se enganchó y robó, pero es un pobre hombre. Pues, como ese caso, tenemos 600.000. Si no, como ese parecido. Entonces, la experiencia después de la cárcel mía ha sido que yo he tenido que buscarme la vida para todo. O sea, no me ha tendido una mano nadie. Sigo yendo a firmar, que no firmo nada, que voy con un papelito, me ponen la fecha, ahora me toca ir el 6 de febrero. Al CIS de Vitoria, que me ve la trabajadora social, me pone otra fecha en el papelito y a los 3 meses me presento. Ella emite un informe que se inventa, porque se lo tiene que inventar porque conmigo ni habla, ¿me entiendes? Y así hasta el 2033. No, y la amenaza de que cualquier cosa que te así, pase... Claro, es que yo ahora mismo el más mínimo delito que ellos dicen que yo pueda cometer supone que me meten a la cárcel y no termino hasta el 2033, porque es cuando termino la condena, la libertad total. Y delitos de sangre, bueno, sí, por sangre, el fiscal, la fiscal se hicieron sangre, o les hice sangre cuando les secuestré a los carceleros, que les he secuestrado 1000 veces, que lo cuento en el libro, no les he hecho sangre. No tuve que forcejear tampoco, o sea, no fui a hacerles daño a ninguno. Yo no he ido a hacer daño a nadie. Sí es verdad que podía haber pasado cualquier cosa cuando iba a tocar un banco, sí, como me dieron 2 tiros a mí por la espalda, iba desarmado en este banco. Pero yo podía haber dado a alguien también, yo soy consciente de ello, pero no es así. O sea, no es así, yo no he dado a nadie. Entonces, las cárceles, tenerlo siempre presente, es un sistema que no funciona y que se ensaña con los pobres y con los rebeldes. Y ya está, si tú te rebelas contra algo que es justo, porque es justo, ¿por qué voy a tener que hacer algo que es injusto? ¿Por qué voy a tener que comulgar con ruedas de molino si no es así? Si tú te niegas, te van a joder la vida, porque el sistema y todas sus instituciones son un pulpo, son muchos brazos las instituciones, y todas ellas lo que persiguen es eso, utilizarnos para mantener la economía bien. Si no valemos, nos destruyen.
hay que cambiar el sistema. Vosotros que sois jóvenes tenéis que pensar que no tiene por qué ser violento, castigando, no, tendiendo la mano con amor. El odio, que se lo guarde quien lo quiera. En el momento que alguien va con odio y con mal rollo, no va a poder ayudar a nadie. Tú, si quieres ayudar a alguien, le tendrás que tender la mano con amor y escuchar. Si quieres vivir una sociedad en la cual, con los violadores, sí, yo les cortaba la cabeza y les mataba, como todo el mundo, pues claro que sí, porque son seres que algo hay que inventar para esa gente, claro, evidentemente, pero yo no soy ninguna cabeza que llegue hasta ahí, hasta tener la panacea para... Pero claro que hay que pensar algo diferente y no mantener este sistema que cuesta un montón de dinero. Mira, os voy a dibujar un gráfico. Cuando muere Franco en el año 75, la población presa en toda España éramos 8.000 presos, perdón, 8.000 presos. Cuando me meten preso a mí en el año 84 éramos 18.000. En el año 89 éramos 40.000, en el 90 50.000, en el 91 se hace un plan de construcción de cárceles con Antonio Asunción de director general y Enrique Mújica de ministro, y llega a crecer la población. En el 2007 éramos 78.000 presos, contando Cataluña, que había 10.000 presos, 68.000 en España, y bueno, que no sé si es España o no, pero lo que ellos quieran, porque son catalanes. Si lo quieren, yo ahí no me voy a meter, desde luego. Claro, joder, yo si soy madrileño, quiero ser lo que me dejen. Bueno, pues eso, que lo que ha hecho ha sido crecer exponencial, o sea, de 8.000 presos a 78.000, de la dictadura a la democracia, que llaman, ¿no? O sea, es un sistema que es una industria, que es un come seres humanos. Las instituciones estas son salvajes, porque te hacen de ti una cosa, un preso, te convierten en... Tú dejas de ser una persona, tu vida queda congelada. ¿Qué ayuda es esa? Aunque una persona cometiera un delito, como ellos dicen, que no sé lo que es un delito todavía, lo que a ellos les interesa, eso es un delito, lo que a ellos les interesa. A ver, ¿cómo sale esa persona después de haber sido castigada? ¿Va a salir bien? Seguramente que no. Al recibir un castigo, ninguna mente, por muy sana que esté, o por mucha fuerza que tenga, va a salir bien. Saldrá bastante más trastornada de lo que entró, ¿no? Pues entonces habrá que tenderle la mano. Tenéis que inventar un sistema, porque yo entiendo que habrá gente que habrá que tenerla presa para que no maten, para que no violen, eso yo lo entiendo. Pero no a cualquier persona meterla presa porque se quiere buscar la vida, quiere sobrevivir nada más, sin hacer daño a nadie. No, hombre, no tenéis las cárceles de personas porque no tengan un trabajo, o no se lo facilitéis, o no les forméis, etcétera, etcétera. No, salvajes. Bien, bueno, estamos ya rozando el punto ahora por final. Rellenar un poco. El punto final. Bueno, señalaros esas ideas, ¿no?, que se han vertido aquí, esa concepción de que las cárceles no se pueden ver en abstracto, es decir, las cárceles forman parte de un sistema global, son una pieza más dentro del conjunto de piezas que son las instituciones que sirven para la reproducción económica, la reproducción de un sistema, ¿no?, de un capitalismo. Entonces, yo sí que os invitaría a que pensáramos en las cárceles de forma más global. Entonces, esas preguntas que nos hacemos, bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los que delinquen y con los delitos? ¿Y qué pasa con el castigo? ¿Quedémonos sin castigo? Bueno, pues también hay que insertarlo dentro de esa lógica. ¿Qué significa el castigo y qué significan los delitos? ¿Qué es lo que consideramos un delito? Como decía Fernando, la mayor parte de los presos no son porque hayan violado o porque hayan asesinado, no, lo son por cuestiones económicas. Por lo tanto, habrá que ir a la raíz de los delitos para saber cuáles son las penas que les corresponden a esos delitos. Y las penas tendrán que ser el resultado de un acuerdo y de un consenso social de cuáles son las penas que se deben de infligir, porque muchas de las penas serían penas no para los presos, para los sujetos que cometen ese delito, sino para las instituciones que promueven, ¿no?, y que inducen a él a cometer ese delito, ¿vale? Entonces, pensemos en claves mucho más, digamos, más profundas y más globales cuando nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con los violadores?
Y ahí un paréntesis. Pensemos que el caso de La Manada o de tantos otros, el principal problema no es si se les castiga o no, sino que tenemos un sistema judicial que les protege, que protege ese tipo de delitos y que no son tratados igual que son tratados otros delitos a la propiedad. Que los delitos a la propiedad son más duramente castigados en muchos casos que cualquiera de los otros delitos hacia las mujeres, por ejemplo, hacia nuestra persona. Entonces, tengamos en cuenta siempre de no hacer preguntas a lo mejor muy genéricas o muy abstractas, sino concretar, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Vale? El otro tema que sí que me gustaría plantearos, el tema de la violencia, porque hemos sido educados, todos habéis sido educados en esa idea de la paz, la no violencia. Entonces también tenemos que preguntarnos qué es lo que significa la violencia, porque hay una violencia estructural que no estamos percibiendo, que no estamos visibilizando y que es mucho más cruel y más terrible cuando somete a las personas a una situación en la que su única salida es pues eso, robar o asesinar, o hay una violencia estructural cuando se permiten unos barrios totalmente sin equipamientos, donde los chavales no tienen nada que hacer, donde no se les da ninguna salida. Esa es una violencia estructural del sistema que yo creo que es muy importante el abordar, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta esas violencias estructurales, ¿no? Y el otro tema es ¿qué es lo que va a pasar en un futuro? ¿Hacia dónde caminamos? Hagámonos esa pregunta. ¿Hacia dónde caminamos? Porque están creadas todas las bases para que mañana sea todavía peor. No solo para los presos, sino para los que estamos fuera. Porque una de las funciones de esa institución, lo decía Javier al principio, es la estigmatización. Es decir, una persona cuando pasa por la cárcel ya ha sufrido ese proceso de estigmatización que le va a imposibilitar el llevar una vida normal, entre comillas, ¿no? Con los demás, si es que no se ha quebrado dentro de la cárcel. Pero es que además la cárcel tiene esa función de estigmatizar a los que estamos fuera. Es decir, los que estamos fuera ya tenemos esa marca que nos dice no podemos relacionarnos con los presos porque son delincuentes, no podemos relacionarnos con esos niños que están en un centro de internamiento en Hortaleza porque son potenciales delincuentes y a ver qué me va a pasar, o con terroristas, o con chavales que se dedican a movilizarse y son antifascistas. Entonces está estigmatizándonos también a nosotros y diciéndonos no hagas eso, no hagas eso, estamos interiorizando, ¿no? el control. Y decir, hay cosas que no podemos hacer porque corremos riesgos. Y esos riesgos son muy duros, son muy graves. Y cada vez con las leyes que tenemos en marcha, los riesgos van a ser mayores por hacer cualquier cosa. Desde salir a una manifestación hasta hacer una pintada en el bar. Por cualquier cosa, te van a criminalizar por hasta por respirar, o sea, te van a criminalizar por todo, no nos van a dejar hacer nada, cualquier cosa que hagamos va a ser un delito. No, hombre, no. Pero la mejor forma de afrontar eso es entender, comprender cómo funciona. Hay muchas experiencias de gente que ha pasado por torturas y la propia experiencia de Javier que cuenta en su libro, ¿no? Que cuando lo leemos y cuando nos aproximamos a él sabemos cuáles son las maquinarias, cómo funcionan. Entonces, si en algún momento nos encontramos en esa situación, vamos a saber qué es lo que nos está pasando. Y eso es una herramienta de defensa muy importante, saber lo que te está pasando. Es como cuando vais a un médico porque os duele algo y el médico os dice, mira, no te preocupes que no tienes un cáncer, que tú lo que tienes es una hernia de hiato, ¿no? Y entonces ya vosotros decir, ¡oh, ya qué tranquilidad!, ¿no? Pero mientras no sabéis lo que tenéis, pues estáis aterrorizados, ¿no? Bueno, pues de alguna forma eso pasa con saber cómo funciona el mundo, saber cómo funcionan las instituciones y qué es lo que le ha pasado a la gente y cómo los ha superado, cómo ha sobrevivido, ¿no? Cómo Alfón ha podido salir de la cárcel siguiendo, pensando que hay que luchar, y ha salido más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha aprendido, ha hecho un aprendizaje. Entonces, lo que sí que os pediría a todos que empecemos a hacernos preguntas, pero también a tratar de contestarlas y que ellos nos ayudan a contestar a esas preguntas y para seguir en la lucha, ¿no? Y bueno,
perdonad de nuevo que haya... Que no hay que buscar culpables, que hay que buscar soluciones. Muy bien. Es de lo que se trata. Y entonces voy a dar las gracias a Javier, un gusto vosotros. tenerte con nosotros. Que aquí tienen su casa y que vamos a intentar para el cuatrimestre que viene, cuando empecemos las clases después de los exámenes, organizar nuevamente una charla. Vamos a intentar que venga Fon, que venga otra vez Javier y ver si podemos trabajar en que esto sea cada vez más visible, preparárnoslo y bueno, pues eso, que estéis invitados después de los exámenes. Nos ponemos en contacto, bueno, los que sois alumnos míos, o poneros en contacto con Fernando y a ver cómo podemos organizar una charla más amplia, con más tiempo y que venga mucha más gente. Gracias a todos ustedes por venir. Mirad, en el libro, aparte de contar pues la fuga, los secuestros y todas esas cosas, que es lo que da morbillo y lo que... Hago un ejercicio de reflexión al final que está publicado en casi todas las revistas del mundo. Y en los 2 últimos capítulos ahí me freno y intento explicar qué es la cárcel, qué es lo que hace, qué es el preso, cómo llega a modificarte. O sea, lo explico de manera que me costó trabajo un montón hasta que decidí publicar el libro. Lo limé y dije, ¿lo entiende un niño pequeño? Sí, y se entiende. Entonces, aparte de contar todas las batallitas de que he secuestrado a los guardias, me he fugado de aquí, he atracado un banco acá, ya, otro allá, me paro y hago un ejercicio de reflexión que yo creo que os va a venir muy bien porque vais a tener una perspectiva más profunda de lo que estaba diciendo Ángeles. Pues nada, animaos a comprar el libro y si no, pues nada, tampoco pasa nada. Hasta luego, mamá. A vosotros, hija. No, es una historia. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Claro. Yo qué sé, porque yo después de pregunté toda la gente que no puedes hacer. Vale. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Ojalá que cambiéis este jodido sistema. ¿Qué horas? De este estado maldito. Ojalá. Yo, mira, de todas maneras lo iba a decir, pero yo cuando hagamos la revolución, yo ya lo he dicho, yo me pido a sacar los presos de la cárcel. O sea, yo a la toma de la Bastilla me vamos que Si quieren que les firme algo. Tú vas a fumar, mira, tu libro. A ver si, y tú el tuyo. Mira, le están viendo, mismo lo quieren. Lo tienes que firmar. Si tienen alguno, se lo firmamos. una novela. Es de ella, creo. Sí, ya me espero verte la siguiente charla. Y yo a vosotros. Chao. Chao, mamá. Estos son los míos, los que he pillado yo. Muy cortito. Ha sido muy cortito la charla. ¿Te ha parecido cortito? No, ha sido cortito. Aparte de ¿1 hora 40 minutos? Han hablado que no hemos contado nada, hombre. Yo estoy en la situación de que no he contado nada.